una lógica como la del Porro ya uno diría, pues son las estructuras del mensaje. Usted nos dice que descubrimiento, que a veces es como descubrimiento, que apuntaría a algo ontológico, pero a veces es también invento, que uno diría es algo como psicológico. Entonces la pregunta mía es, bueno, ¿cuál es la naturaleza en últimas de la lógica o qué es una estructura profunda? Y lo segundo es un poco a propósito de las categorías. No pude dejar de pensar cuando usted exponía la teoría de las categorías, en las categorías o en la forma como Kant piensa las categorías, o sea, como conceptos puros del entendimiento, que justamente están a la base de otros conceptos empíricos y que sirven también para unificar la multiplicidad en la experiencia, que es una idea que me pareció muy parecida a aquella. Quisiera que se refiriera usted un poco por qué le llaman teoría de las categorías y si tiene que ver con esa teoría de las categorías que conocemos ya en Aristóteles y también en Kant. Muy bien, entonces, con respecto a la primera pregunta, sería parte de la idea es intentar definir lógica. Entonces, eso hay demasiadas definiciones. Tal vez una de las más amplias y generales sería el estudio de la teoría de representaciones en general. Entonces, si la lógica es el estudio de la teoría de representaciones, entonces eso involucra, por una parte, los lenguajes que tendríamos aquí, y por otra parte, las estructuras, lenguajes y estructuras. Las estructuras estarían dentro del lado de lo que matemáticamente está en la naturaleza, independientemente de nosotros. Entonces, ese tipo de situaciones no tienen que ver necesariamente con una apuesta ontológica, porque esa apuesta ontológica ya es una apuesta humana acerca del conocimiento, ¿no? Mientras que esto de aquí, esta noción de estructura profunda está surgiendo de una manera más extraña y novedosa en las obras de los lógicos contemporáneos que señalaba seguramente Andrés en su conferencia pasada, Cela y Silber. Cela descubre sus clases elementales abstractas como unas estructuras que están más allá del lenguaje, por ejemplo. Entonces son estructuras de la matemática que están más allá del lenguaje. Entonces la matemática de entrada no sería de ninguna manera solo lenguaje. La matemática tendría de alguna manera dentro de la naturaleza, ya sea por ejemplo uno de los ejemplos más impactantes son los ejemplos que tienen que ver con los grupos de simetría y rupturas de simetría en el Big Bang. Evidentemente esas cosas estaban ahí, estaban funcionando. El funcionamiento de las partículas era totalmente independiente de nosotros, de que existiéramos o no existiéramos, de que fuéramos a existir en el futuro. Esos grupos de representaciones estaban viviendo allí, son estructuras profundas independientes del lenguaje. Y son independientes de una ontología también, porque la ontología necesariamente involucra nuestra mirada en el mundo. Es algo totalmente independiente de nosotros y de cualquier lectura que nosotros hagamos. Lo que están descubriendo Cela y Silber es que hay estructuras profundas de la matemática que son independientes de los lenguajes de representación de esas estructuras. Entonces lo descubrió Cela con sus clases elementales abstractas y lo está descubriendo Silber con los grupos que actúan de manera natural dentro de unas ciertas lógicas minimales. Independientemente de que esas lógicas existieran o no, los grupos de alguna manera ya estaban organizando la información. Y lo que nosotros hacemos desde el punto de vista del descubrir, de la invención, es inventar adecuadas representaciones para captar esa información que está y que es independiente de nosotros. Es lo que parecen estar descubriendo ellos. Entonces, en ese sentido, son estructuras profundas ahí, en el sentido de que van más allá de nosotros. Son independientes de los seres humanos. Profunda en ese sentido. No en el sentido de una ontología aristotélica, sino en el sentido de que va más allá de nosotros. Y la segunda pregunta tenía que ver con el nombre de teoría de categorías. Sí, la teoría de categorías surge de esta problemática esencial, de esta problemática básica que está acá, Esta es la problemática esencial de la teoría de categorías. Es tratar de captar detrás de la variedad matemática conceptos universales que son proyectables sobre la variedad matemática. Entonces de ahí sale, y claro, cualquier categorización, ya sea la aristotélica, la kantiana, la persiana, son problemas que intentan resolver esto, con el problema de lo uno y lo múltiple.
Entonces surge de esa noción de categoría, pero desde un punto de vista completamente abstracto. No es que venga ni de la tradición aristotélica, ni de la kantiana, ni de la persiana, etcétera, sino viene de esta problemática completamente abstracta y general. La noción de pequeño o grande puede verse, por ejemplo, de muchas maneras. Puede verse intrínsecamente por la riqueza del concepto, pero seamos pragmáticos, se puede verse de una manera muy sencilla por el conteo de teoremas que se producen en el área o por la cantidad de gente que trabaja en el área. Entonces los lógicos dentro del mundo matemático somos la milésima absoluta parte, no tenemos absolutamente ninguna importancia dentro del mundo matemático. La matemática importante está yendo por otros lados completamente distintos de la lógica. Imaginen entonces los filósofos que estudian la lógica, pues aún más raros, etc. Los que estamos, extraños personajes que estamos por aquí, somos singularidades absolutas dentro del mundo de la matemática. Entonces, desde ese punto de vista está claro que la lógica no ha tenido ninguna influencia importante dentro de la matemática. La matemática es la que cambia permanentemente la lógica, y lo que está sucediendo de manera interesante es la lógica matemática de la cual hablaba Villaveses, la lógica matemática que está inventando Caicedo, etcétera. Ese tipo de cosas son las cosas importantes que están sucediendo en lógica. Es la matemática la que cambia profundamente la lógica. Y categorización de la matemática, sí, se ha hecho ya se ha hecho casi todo lo que se hizo desde el punto de vista de teoría de conjuntos, toda la reconstrucción matemática de las teorías usuales de la matemática dentro de la teoría de conjuntos, casi todo ello se ha hecho desde un punto de vista categórico. Uno ya ha reconstruido desde un punto de vista categórico todas las nociones de álgebra, orden, topología, diferenciabilidad. Hay ciertas cosas que no se han hecho, pero se ha hecho mucho. Fernando, le quería preguntar si hay alguna, digamos, si se ha reconocido explícitamente también la relación entre la teoría de categorías y digamos, un problema filosófico antiguo, que ya no es el de encontrar lo uno en lo múltiple, sino el de, digamos, abordar el estudio de una cosa considerándola no como una sustancia, sino como forma, es decir, no en virtud de cómo la cosa está constituida a partir de sus partes como una sustancia independiente, sino en virtud de las relaciones que tiene en un sistema amplio al cual esa cosa pertenece. Sí, eso se ha estudiado bastante en categorías, y digamos una de las personas más importantes dentro del mundo categórico y en general dentro de las matemáticas en general es Grothendieck. Grothendieck es uno de los grandes propulsores e inventores de la teoría de categorías. Grothendieck estudió cuidadosamente cómo las formas iban generando las estructuras. Eso lo llamaba las homologías y las cohomologías. Entonces toda la teoría de homología y cohomología en Grothendieck es un estudio cuidadoso de la forma independientemente de la sustancia. Sí, eso es fundamental, y Grothendieck consideraba la invención de las homologías y cohomologías como su gran invento, como su gran producción para la historia de la humanidad, y parece ser cierto en buena medida. Uno de los problemas más concretos, de la matemática, de esta parte concreta, es el famoso teorema de Fermat. El famoso teorema de Fermat que dice que ustedes solo pueden resolver x a la n más y a la n igual a z a la n si n es igual a 1 o 2. Las ternas pitagóricas es lo único que ustedes pueden hacer, y más allá de eso no hay mucho más que hacer en números naturales. Es un teorema muy antiguo de Fermat, demostrado a fines del siglo XX, y se demostró utilizando las herramientas más abstractas posibles, utilizando toda esta teoría de Grothendieck. Entonces, en un cierto momento, aún aquello que está muy muy arriba luego desciende a la realidad.
Pues me interesa mucho, justamente por mi trabajo, el cambio de filosofía analítica hecha de una cierta forma a otro caso de filosofía. Uno podría hacer filosofía del lenguaje, pero no analítica, en ese sentido de analítica. Usted nos habló un poco, o nos dijo que usted creía que podía ser una cosa interesante desde el punto de filosofía de las matemáticas, que había muchas cosas por hacer. Yo le pregunto un poco, desde el punto de la filosofía del lenguaje, un enfoque categorial, ¿qué pistas nos podría dar? Pues digamos, ¿qué cosas interesantes cree usted ahí? Como, ¿cuál es su abducción? ¿Cuál es su intuición allí? No, hay hechos por ese lado, más que abducciones. Otro de los inventores importantes de esta teoría de categorías es un personaje que se llama Joachim Lambeck, un canadiense. Lambeck ha utilizado mucho las categorías para entender el fenómeno lingüístico. Entonces él ha trabajado bastante por ese lado y ha detectado de pronto que muchas lecturas lingüísticas, gracias justamente al enfoque categorial, son naturalmente pragmáticas. Entonces uno se introduce de manera natural la pragmática sin forzarla. Entonces ese tipo de cosas funcionan por ese lado. Por otro lado, lo que sí veo como bastante abierto es cómo este tema en algún momento debería poder modificar un poquito algunas de las temáticas básicas centrales de la filosofía. Eso está muy abierto. Yo tengo una pequeña pista por ese lado. El año entrante va a salir un libro mío que se llama Filosofía Sintética de las Matemáticas Contemporáneas, y en ese libro yo trabajo bastante como uno de los primeros intentos de mirar cómo categorías nos ayudarían por lo menos a romper con las dualidades usuales, con las polaridades usuales que se han tenido en muchas de estas discusiones, que o lo real o lo ideal, o una epistemología de este tipo o una de la otra, y en realidad trato de mostrar que no necesitamos ser tan polares y que podemos construir unas mediaciones interesantes. ¿Se podría establecer una clase de relación entre teoría y práctica? O sea, digamos, esta dualidad teoría-práctica, usted hablaba de todo lo que sube como que baja, que va a un cierto nivel de abstracción, y llega un momento en que tiene que ser pragmático, tiene que tener alguna relación pragmática. Se podría establecer una relación entre esa dualidad y, llamémosla si es que se puede llamar la dualidad, descubrimiento-invención. Yo invento, yo puedo inventar y puedo descubrir, pero eso tiene alguna correlación muy precisa con teoría práctica. Me parece muy buena la pregunta, porque es justamente uno de los ejemplos en los cuales podemos ampliar la red. Tenemos teoría y práctica y tenemos invención y descubrimiento, pero no tenemos por qué asociarlos uno a uno. De hecho, no hay que asociarlos uno a uno, si lo que hay que hacer es coger la descubrimiento e invención y teoría y práctica y construir una matriz. Entonces te da 4 posibilidades, y esas 4 posibilidades en ciertos momentos, dependiendo del problema en juego, una de las 4 casillas va a ser más natural que la otra. Entonces ya inmediatamente se rompe la polaridad, se abre el tipo de red, y así en general es como deberían funcionar las cosas. Es un buen ejemplo. Bueno, muchas gracias, profesor Zalameda. Los invitamos entonces a un tinto y a recoger el certificado de asistencia al curso. Muy amables.
Hay